Bueno, hoy vamos a hacer la resolución del parcial. En este caso, pues es un parcial de la materia de inteligencia artificial y pues básicamente se nos daban unos datasets. En mi caso me tocó el dataset de enfermedades tiroideas, entonces pues vamos a verlo. Lo primero es el análisis y la comprensión del problema, que es ver la relación entre las variables predictoras y la variable objetivo. Entonces, como podemos ver en el gráfico de la derecha, básicamente las variables que nos dan es resina T3, T3, T4, TSH y TIF TSH. Y la variable objetivo se llama target. Básicamente las variables resina T3 y T4 son variables de hormonas que básicamente son indicativos que se pueden utilizar para determinar el estado de la tiroides. La tiroides podría tener tres estados. El estado 1 hace referencia a una persona saludable. El estado 2 hace referencia a hipertiroidismo y el resultado 3 hace referencia a hipotiroidismo. Y pues aquí lo representé todo con colores. Entonces básicamente haciendo un análisis de todas las variables, básicamente nos podemos centrar en tres variables como tal en tres variables de 5 que son realmente las que tienen un impacto significativo en cuanto a predecir la enfermedad o no, que básicamente sería T3, T4 y TSH. Pero pues igualmente tenemos en el cuadro todas las variables, como podemos ver para en este caso T1, que sería normal. Tenemos que todos los valores son normales, deberían estar en el rango normal, deberían ser verdes. Para T2, que es hipertiroidismo, tenemos valores bajos en resina T3, valores altos en T3 y T4, valores un poco bajos en TSH y en diferencia TSH normales. En hipotiroidismo tendríamos valores normales para resina T3, valores bajos en T4, valores un poco bajos en T3 y valores altos en TSH y en diferencia de TSH, que diff TSH es la diferencia de TSH conforme a los valores normales. Y pues a la derecha tenemos una tabla pues que investigue acerca de los valores normales como para poder saber qué significaba el target, ya que el target nos lo daban en valores 1, 2 y 3, pero no se sabía qué era hasta que pues tuve que hacer la investigación. Seguimos con el análisis del problema y pues básicamente es identificar los tres tipos de datos. Eh, Todos los datos de entrada son numéricos y el dato target es un dato categórico, ya que pues solamente tiene tres estados. Ok, seguimos con el análisis y la comprensión del problema. Básicamente, como ya lo dije, a pesar de que hay cinco variables, realmente nos podríamos centrar en tres, que serían la variable T4, T3 y TSH. Pues aquí, como podemos observar, tenemos las tres variables y pues podemos observar la clara correlación de que, por ejemplo, para valores de T4 y de T3 tenemos que el hipertiroidismo siempre va a tener valores más altos, el normal va a tener valores normales y el hipotiroidismo va a tener valores significativamente más bajos. Pero la cosa cambia en TSH, que en TSH es el hipotiroidismo el que tiene los valores más altos, el normal tiene valores normales y pues ahí no se nota, pero sí hay una diferencia porque el hipotiroidismo tiene valores mucho más altos, entonces hace que las gráficas verde y azul sean muy pegadas, pero realmente el hipertiroidismo tiene valores aún menores. Entonces básicamente es lo mismo pero al revés. Ok,
Determinar qué métricas vamos a con qué métricas vamos a evaluar el modelo a implementar. El primero es la medición, que la medición mide la proporción de las instancias positivas que se clasifican correctamente. Entonces, pues en este caso, mide qué proporción de las personas que tienen un estado tiroideo anormal se clasifican como anormales, por ejemplo. El recall mide la proporción de instancias positivas que se clasifican correctamente. Entonces sería la proporción de pacientes con un estado tiroideo anormal que se clasifican correctamente como anormales. El F1 score es una combinación entre estas dos últimas variables. Bueno, como conclusiones tenemos que los atributos T4, T3 y TSH se pueden beneficiar de una transformación logarítmica, ya que pues esto ayuda a la distribución de sus valores, ya que pues están muy dispersos. El atributo diff-TSH, a diferencia de TSH, se puede normalizar, ya que pues puede hacerse que tenga una medida de 0 y una desviación estándar de 1 para normalizarlo. Eh, Había una pregunta de que si la clase objetivo es balanceada o desbalanceada. La clase objetivo es balanceada. Para métricas de evaluación, pues ya lo dije, la precisión, el recall y el F1 score. Ok. Lo primero que hacemos en el preprocesamiento de datos, ya analizamos los datos, ahora vamos a los pasos que tenemos que hacer antes de, como tal, meterlos en el programa de Python. Es hacer una limpieza de datos. Básicamente, pues analizando el dataset es bastante pequeño, pero pues tiene ciertos datos que son erróneos, que no concuerdan con sus datos similares de categorías similares. Y básicamente son solamente cuatro datos los que vemos ahí en la tabla, que son dos pacientes que tienen hipertiroidismo, que son listados como normales, que ahí los podemos ver, que tienen unos datos un poco extraños. Un paciente con hipotiroidismo que también fue listado como normal y una persona que es completamente normal listada como hipertiroidismo. Ok, luego de hacer esta limpieza de los datos, básicamente como podemos ver, pues ya ahí está las gráficas pues con los datos ya uno que ya limpiados, y aparte pues con la normalización, que pues como lo podemos ver con el código de Python, pues ahí hicimos ahí hicimos la normalización logarítmica para los datos, y pues como podemos ver ya queda una gráfica un poquito más utilizable. Ok. Ok, pues básicamente estamos en la selección de cuál es el algoritmo para el algoritmo para el aprendizaje automático. Básicamente, como este es un problema, una clasificación multiclase, utilizaremos la sugerencia del parcial, que es softmax, y los árboles de decisión. También pues calculamos la regresión, bueno, los parámetros que dijimos que nos servían para determinar si el modelo a implementar era correcto o no, que es la precisión. La precisión nos dio un 0.94, que básicamente significa que el modelo clasifica correctamente el 94.4% de las instancias. El recall, que básicamente clasifica que el 97.5% de las instancias son positivas. Y el F1 score es de 0.96, que significa que el modelo tiene un rendimiento en general muy bueno. Básicamente, pues con esto podemos inferir que el dataset, a pesar de ser pequeño, pues con las pocas modificaciones que le hicimos y con esa normalización de sus datos, ya tenemos unos valores más que el dataset sirve para pues tener un modelo fiable que nos permita básicamente predecir el tema del estado de la tiroides con los valores de entrada.
Y pues por último, mirando ya el entrenamiento del modelo, pues básicamente sacamos esas conclusiones. Pues ya como podemos ver la gráfica, en la comparación de el softmax versus el árbol de decisión, como podemos ver, tuvieron resultados bastante similares. Si nos fijamos en la gráfica, tuvieron resultados muy parecidos para, bueno, pues en este caso en la clase 2 tuvieron el mismo resultado. En la clase 1, el softmax fue capaz de dar una mayor fiabilidad en el entrenamiento de datos para determinar pacientes normales, y para determinar pacientes hipotiroideos el árbol de decisión es el mejor. Y pues ahí tenemos también los datos que nos arrojó, los datos numéricos, y tenemos una gráfica de pues la predicción, eh, de tanto la regresión logística y el árbol de decisión de cada una de las clases uno, 2 y 3. Y bueno, eso ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.